Vamos a abrir la escritura, en el libro de Génesis capítulo 37. Vamos a entrar a Génesis capítulo 37. Y vamos a resaltar algunos versículos importantes. Vamos a estar resaltando algunos versículos que son muy importantes. Bueno, Génesis 37 vamos a hablar un poquito, entrando, de que José había sido vendido por sus hermanos. Recordamos eso, que fue vendido y uno de sus hermanos tuvo la idea de tirar a José en una cisterna. Recordemos que en la cisterna siempre había agua, pero en aquella cisterna no había agua y lo tiraron a esa cisterna hasta que pasaron unos mercaderes. Recuerden, y vendieron a José, sacaron su túnica. Yo quiero que presten mucha atención en esto, sobre la túnica, porque va a ser muy revelador a lo que vamos a estar hablando. Ahora, recordemos que José es vendido a unos mercaderes hasta que llega a Egipto. Una de las cosas que tenemos que comprender, que el inicio de José comenzó con una tragedia. El inicio de José comenzó con un dolor. El inicio de José comenzó con celos, comenzó con envidia. Y esto tenemos que tener en claro, porque Dios, siempre decimos Dios tiene el control, pero tenemos que estar con la convicción de que Dios siempre tiene el control. En la vida de José, aunque José no había entendido por qué estaba en aquel lugar y por qué sus hermanos lo habían vendido o lo odiaban, Dios tenía un plan y en José tenía que comenzar algo nuevo en su vida. Número uno de lo que podemos resaltar antes de entrar a la palabra es que siempre los nuevos comienzos, o mejor dicho, no siempre los nuevos comienzos van a comenzar con alegría. Hay momentos donde Dios permite un caos en nuestra vida. Hay momentos donde Dios permite que todo esté como en Génesis capítulo 1, que todo esté desordenado, que todo esté vacío, que todo esté patas para arriba, como solemos decir. Pero en medio de todo caos, en medio de toda crisis, en medio de todas circunstancias que tú no comprendas o no entiendas, Dios siempre tendrá el control. Dios siempre, Él nunca se equivoca. A pesar de que haya pensamientos de mal hacia nosotros, a pesar de que las circunstancias no sean favorables, aún en medio de eso, el Señor nos llevará a cumplir nuestro destino. Eso es lo que pasaba en la vida de José. Fue vendido por sus hermanos, por unos mercaderes a Egipto, hasta que llegó a la presencia, como sabemos, de aquel faraón, de aquel rey, en aquel momento de Potifar, donde tuvo que estar en la cárcel, donde tuvo que estar de sirviente hasta que llegó como gobernador de la tierra. Entonces, número uno, si tú estás en una circunstancia que dices, bueno, pastora, estoy en un caos, estoy en una situación límite, estoy en un caos grande, estoy por terminar el año y en vez de que todo se quede tranquilo, en vez de que todo esté quieto, siento como que un caos está en mi vida. Hay malas noticias, se remueve en mi casa, se remueve el ministerio, se remueve mi vida personal, se remueven mis sentimientos, etc. Entonces, cuando Dios siempre va a permitir que en el medio del caos comience algo grande. ¿Alguien está conmigo del otro lado? En el medio del caos, Dios siempre va a permitir que algo grande suceda. A veces esperamos que el Señor traiga paz, que traiga alegría, que traiga el sonido de los shofares, pero hay momentos donde el Señor, que es omnipresente, omnisciente, que todas las cosas están bajo su poder, bajo su dominio y que nuestro destino está en sus manos, nada va a impedir que nosotros lleguemos a nuestro cumplimiento. ¿Alguien está conmigo?
Yo quiero que puedas decir en esta noche, si estás pasando un caos, algo que no entiendes en tu vida, que puedas levantar tus manos delante del Señor y decir, Señor, aún en el medio del caos, que parece negativo, que parece una tragedia, que parece un dolor, en el medio del caos puede nacer algo nuevo. En el medio del caos puede darse a luz cosas más grandes de las que nosotros imaginamos. Y cada vez que hablamos esto en la vida de José, yo no puedo dejar de pensar en la vida de Ruth y Noemí, que toda tragedia les trajo un nuevo comienzo. No puedo dejar de pensar en Moisés, que después de 40 años de salir de Egipto, el Señor lo llama para iniciar algo nuevo. A veces nuestro pensamiento va a chocar contra el pensamiento del Señor, porque queremos que todo nuestro parecer tiene que funcionar correcto, en orden. Pero hay momentos en el que el Señor va a usar el caos de tu vida para producir algo nuevo. Dice la Escritura que en Génesis había un caos. La tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía, pero en el medio de ese caos, recordemos que el Señor desata una palabra. Yo quiero decirte que en el medio de tu caos, el Señor está desatando una palabra que va a comenzar a ordenar, que va a comenzar a llenar, que te va a llevar a tu destino profético, porque tú naciste para cumplir la voluntad del cielo en la tierra, y Dios no permitirá que nada, aunque pareciera una tragedia, nada va a impedir que hagas lo que Dios te dijo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces el enemigo va a trabajar. El diablo va a decir, mira qué mal te va todo, mira qué tragedia, mira qué malestar. Dios no está contigo, y al contrario, Dios permite ese caos. Dios permite que se manifieste eso para mostrar su gloria y su poder. Si la mano del Señor está contigo, no hay nada que te haga perder de tu destino, ni de tu llamado, ni de lo que Dios dijo. ¿Está conmigo? Entonces vamos a continuar. En el capítulo 37, José es vendido, y vamos a llegar al capítulo 40 y 41, donde me voy a basar. Capítulo 40 y 41 de Génesis. Ahora, voy a estar hablando a grandes rasgos de lo que sucedió acá. Ahora, vamos a entrar en el tema de la túnica. Ahora, José, ¿por qué fue metido en una cisterna? Porque tenía una túnica. Ahora, la túnica representa dos cosas. La túnica representa los sueños y la túnica representa la unción. Vuelvo a reiterar. La túnica en José representaba dos cosas fundamentales. Número uno eran los sueños. ¿Por qué llegó José a la cisterna? ¿Por qué llegó José a Egipto? Porque él tenía sueños. El diablo nunca va a ocuparse de alguien que no tenga visión. El diablo nunca se va a ocupar de alguien que no tenga un sueño. El diablo nunca se va a ocupar de alguien que no mire más allá de lo que está con sus propios ojos mirando. Entonces José llega a la cisterna, mejor dicho a Egipto, a causa de la túnica. La túnica representa los sueños y la túnica representa la unción, ¿sí? La túnica representa la unción. Entonces recuerden que los hermanos de José, antes de tirarlo a la cisterna, dice que le sacaron la túnica. El problema era la túnica para los hermanos. Hay gente que el problema no eres tú en sí. Hay gente que no va a decir tú eres el problema, sino que el problema es que los sueños que están en ti y que la unción que está en ti a otras personas le va a suponer un problema. Hay gente que no avanza y no va a querer que tú avances. Hay gente que no sueñas y que no sueñan y no va a querer que tú sueñes. Entonces, en José, el problema no era José en sí,
sino que era la túnica de colores, era el sueño, era lo que él tenía, era lo que él portaba. Santo Dios, el diablo nunca te va a perseguir por lo bueno que predicas. El diablo siempre te va a mirar o a perseguir por lo que hay dentro de ti, por lo que portas, por esa unción, por esos sueños, por ese ministerio, por esos dones que el Señor ha depositado en medio de tu vida. Entonces a José, si leemos la escritura, vemos que le quitaron la túnica de colores. Ahora, ¿por qué se la quitaron? Si ese era el problema, ¿por qué le quitaron la túnica? Porque la túnica de José solamente tenía las medidas para José. No era la medida para su hermano, no era la medida para el otro hermano, no. Y esto tenemos que entender en el mundo espiritual, porque el problema era que la túnica de José tenía una medida. Lo que Dios te da a ti, el don que Dios te da, el don que operas, la unción que reposa sobre ti, los sueños que reposan sobre ti, tienen una medida, no es una medida estándar. La túnica de José no era una medida estándar, como cuando uno va a comprar una ropa o va a comprar un vestido y dice talla única. Sí, en algunos lugares dice talla única. Bueno, la medida de José o la túnica no era la talla estándar que cualquiera se lo podía poner, sino que era una medida hecha para él. Era una túnica que conservaba las medidas. Ahora, ¿qué significa que conservaba las medidas? ¿Qué significan las medidas de la túnica de José? Era que lo que Dios le había entregado a José no se lo había entregado a nadie más, no se lo había entregado a sus hermanos. No se lo había entregado a su padre, no se lo había entregado ni siquiera a Potifar, era de José. Por eso en el reino tenemos que entender que Dios es multiforme en su gracia y que Él reparte los dones y reparte el llamado y que no todos tenemos que ser de lo mismo, sino que el reino se enriquece con la unción, con el depósito, con los dones que Él ha impartido en nuestra vida. Entonces los hermanos, como la túnica no le entraba a ellos, la rompieron y dijeron, vamos a decir que lo mató un animal salvaje. El problema de los hermanos no era José. El problema de los hermanos era la túnica que José tenía. Entonces yo quiero que comprendas más allá. La persecución nunca va a venir a ti por causa de no hacer nada. La crítica, la mentira, la blasfemia nunca vendrá a ti por nada, no. Siempre viene por una causa, siempre va a venir por algo y viene a causa de lo que Dios te entregó. Cuando la gente dice a veces, ay, es que me critican tanto, es que en Facebook me dicen, es que en Instagram, entiende que a causa de lo que Dios te dio, serás perseguido. A causa de lo que Dios depositó en ti, será la persecución. Pero lo más glorioso de esto, que vemos que en José, aunque le arrancaron la túnica, nunca le pudieron sacar lo que Dios le había dado. A ti te pueden sacar lo que sea, a ti te pueden sacar de donde sea, a ti te pueden robar, te pueden hurtar, etcétera, pero nunca jamás podrán sacarte ese don, nunca podrán sacarte esa unción, ese llamado, esa misión, esa visión que Dios te entregó. El problema de los hermanos no solamente era la túnica de José, sino que era la visión que José tenía, eran los sueños que tenían, a lo donde lo proyectaba. Entonces ese era el gran problema. Ahora, cuando sabemos que José pasa por la cárcel, sabemos que José pasa de sirviente, pero llega un momento, y como dije, estoy hablando del tema, los mantos de José, o las túnicas de José y las riquezas de Faraón. Ahora, Dios es un Dios que hace las cosas perfectas. Y a veces pensamos que Dios nos va a conectar con uno o con otra persona. Pero Dios rompe nuestro
otro prototipo en la mente. Cuando José sale de la cárcel, cuando José es procesado, cuando José interpreta los sueños del copero, del panadero, cuando José comienza a interpretar, se entiende de que Potifar se entera de que hay uno que tenía el Espíritu de Dios. Ahora, no voy a hablar del proceso de José, no es la prédica o no es la enseñanza, sino que entiendas que en este tiempo Dios está moviendo para la iglesia. José representa a la iglesia. Dios está levantando una iglesia en este tiempo que va a proveer a las naciones. José trajo provisión a las naciones en el tiempo de la crisis. José tuvo la sabiduría para administrar. El Señor está levantando una iglesia entendida como José, que va a llenar los graneros para comenzar a impartir, para comenzar a dar, para traer a las naciones de la tierra no solamente el alimento espiritual, sino que va a entregarles graneros llenos para ser de bendición. Y vienen los tiempos de José para la iglesia. Los tiempos de José para la iglesia es del sustento. Los tiempos de José para la iglesia es donde va a haber provisión aún en el medio de la crisis mundial. Ahora, cuando Potifar se entera de que había alguien que interpretaba, óigame, alguien que interpretaba en el reino de Potifar, había muchos brujos. En el reino había muchos astrólogos. En el reino había gente que podía interpretar, entre comillas, sueños. Ahora, presten atención. Cuando Potifar se entera de que hay uno que le interprete, le dice: interprétame, te voy a contar el sueño, pero interprétame lo que está sucediendo. Y ahí le cuenta del sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Ahora, antes de eso, número 2, Faraón sale a buscar a José. Manda a buscar a José. Yo quiero decirte que este es el tiempo de la iglesia y también tu tiempo, donde estabas desapercibido, donde estabas metido en la cárcel. Yo quiero decirte que de la cárcel, se llame como se llame tu cárcel, alguien te va a mandar a llamar, alguien te va a sacar de la cárcel, alguien te va a abrir la puerta, alguien te va a llamar. Y cuando te digo de alguien, no será cualquier persona, sino alguien que tiene autoridad y que tiene poder, y que Dios preparará los tiempos para presentarte delante de gente de autoridad, de influencia, para que tú reveles lo que otros no pueden interpretar. Ahora, cuando Faraón se entera de esto, cuando Faraón se entera que había uno que interpretaba, ya habían pasado delante de Faraón los brujos. Yo quiero decirte que este es el tiempo donde Dios te va a mandar a buscar como iglesia, donde Dios te va a mandar a buscar en medio de tu familia, para que comiences a interpretar lo que los brujos, los hechiceros y los astrólogos no han podido descifrar. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Yo quiero decirte que Dios trajo sobre José la interpretación, trajo la revelación. Nadie puede interpretar lo que está en el corazón de Dios si Dios no lo da a conocer. No hay brujo, no hay hechicero. Se levantarán los falsos, los mentirosos, pero nadie va a traer la interpretación correcta a no ser que los José entren en acción. Yo quiero decirte del otro lado que Dios te dará la interpretación. Hay gente que tiene visión, pero la visión no sirve si no tienes la interpretación. José no solamente tenía la visión, José no solamente entendió el sueño, sino que José interpretó
lo que los brujos no podían interpretar. Esto me lleva a decirte que este es el tiempo donde Dios está levantando a la iglesia, donde Dios te va a levantar en medio de tu trabajo, en medio de la familia, en medio de la gente que te menospreció, en medio de la gente que te miró por encima del hombro, en medio de la gente de tu jefe que te veía menos porque eras latino o porque eras extranjero y te veía menos por diferentes circunstancias. Pero en este tiempo el Señor me dijo: yo estoy convocando a los José de este tiempo, aquellos que no tienen cualquier ilusión, aquellos que tienen una palabra, aquellos que tienen la interpretación, aquellos que supieron estar en lo secreto y decirle a Faraón lo que va a acontecer en los años venideros. Santo Dios, Faraón era una autoridad de Egipto. Faraón no era cualquiera, tenía poder, tenía autoridad, pero hoy, como los reyes de la tierra, hoy hay presidentes, reyes de la tierra que no pueden interpretar lo que está pasando, no interpretan lo que es por ejemplo, este virus, no interpretan muchas cosas y se están volviendo locos. Ni los brujos pueden interpretar lo que va a venir en el futuro, porque solamente Dios le revelará esto a los José de este tiempo. ¿Alguien está conmigo? No importa de los que se rieron, no importa del tiempo que tuviste que estar en la cárcel. José tuvo que estar en la cárcel escondido. José tuvo que estar en la cárcel en el proceso. José tuvo que estar en la cárcel pasando situaciones no muy gratas. Pero dice la Escritura que en el medio de la cárcel, Dios todo lo que José hacía, lo hacía prosperar. En otras palabras, el Espíritu de Jehová estaba sobre José y Faraón lo manda a llamar. Déjame desatar esta palabra sobre ti. Habrá gente que te mandará a llamar. Habrá faraones. Y tú tienes que entender que hay dos clases de faraones en la Escritura. Hay dos clases de faraones. Número uno está el faraón del tiempo de Moisés. El faraón del tiempo de Moisés es malo. El faraón del tiempo de Moisés viene para destruir, viene para acabar las generaciones, viene para pervertir al pueblo de Dios. Ese es el faraón de Moisés. Pero luego está el faraón de José. Y yo te quiero hablar de los faraones de José, que son esos faraones que Dios colocará al lado de la iglesia, que Dios hará una alianza con los faraones de José para bendecirte, para bendecir a la iglesia y para proveerte lo que tú no tienes. Óigame qué tremendo esto. ¿Qué tenía José? ¿Por qué lo manda a buscar Faraón? Número uno, porque tenía interpretación. Hay gente, como dije, tiene visiones, pero no tiene interpretación. Y de nada sirve los sueños o la visión si nadie te lo interpreta. Ahora, lo buscó por la interpretación. Faraón dijo: los brujos no me pueden interpretar. José, interprétame lo que es esto. Yo quiero decirte que en los tiempos que estamos viviendo, Dios va a depositar tanto de su espíritu sobre ti en la intimidad que te llevará delante de gobernadores, te llevará delante de empresarios, te llevará delante de gente de influencia, porque los José son llamados en el tiempo de la crisis para traer interpretación que nadie ni el mismo diablo puede traer. Número 3. Ahora, ¿qué tenía José? José no tenía las riquezas, ¿sí o no? José no tenía las riquezas. ¿Quién tenía las riquezas? Era Faraón. Faraón era rico. Faraón tenía todas las riquezas. José no tenía las riquezas, pero óigame bien, José tenía los sueños. José tenía, en otras palabras, el manto. José tenía la visión. José tenía la interpretación. José sabía lo que iba a venir en el futuro porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. José tenía la unción, tenía la estrategia. Ahora, santo Dios, Dios te va a entregar estrategias en este tiempo. No la van a tener los brujos, no lo van a tener los hijos del diablo. Dios te dará a ti las estrategias en todas las áreas para que tú comiences
a dar la interpretación de aquello que la gente hoy está perdida. Entonces, José tenía el manto, diga conmigo, José tenía el manto. José tenía el llamado, José tenía los sueños, José tenía la visión, José tenía la interpretación, José tenía la dirección. Lo que José no tenía eran las riquezas. Te pregunto ahora, cada sueño necesita riquezas. Cada sueño necesita ser financiado. Alguien dice, yo profeta tengo un sueño. Quiero grabar, no sé, quiero grabar un álbum de adoración para Dios. Necesita finanzas. Un pastor puede decir, bueno, yo quisiera levantar una iglesia, quisiera levantar misioneros, quisiera levantar obras sociales. Necesita finanzas. Ahora, entiende esto. En este tiempo el Señor me dijo, yo voy a unir a los José, voy a unir la unción, el llamado, el ministerio y la visión, los voy a entrelazar con los faraones de José. ¿Qué hacía José? José tenía los sueños. Faraón no era el que tenía el sueño. Faraón no era el que tenía la dirección. Faraón estaba perdido, pero Faraón era el que le iba a financiar los sueños de Dios a José. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué había soñado José? José soñó de que las estrellas se inclinaban, de que la luna, de que el sol se inclinaban. Él tuvo 2 sueños y hablaba de que Dios lo iba a levantar y hablaba de que el Señor iba a hacer grandes cosas con José, pero Dios tenía que realizar ese sueño y ese sueño lo podía financiar Faraón. Yo quiero decirte que entiendas que en este tiempo Dios está levantando la iglesia y la iglesia eres tú, la iglesia del Señor. Dios está levantando la iglesia, pero está levantando a los faraones del tiempo de José para que traigan las finanzas, para que financien ese sueño, para que financien esa visión. Dios colocará gente mandada por Dios. Y quiero decirte que Faraón de José no era cristiano, no hablaba en lenguas, no tenía temor de Dios, pero Dios usó a un faraón para poder financiar los sueños que Dios le había dado. ¿Alguien está conmigo? Oh, yo quiero decirte que Dios colocará gente a tu lado. Si me dices, pastora, es que yo tengo sueños, me veo estancado, no tengo las finanzas, pero Dios me habló, tranquilo, porque Dios va a levantar a los faraones. Hay faraones que ya tienen la orden, hay faraones que están enviados para ti, hay faraones que están esperando que ver tu túnica para que ellos comiencen a obrar. Santo Dios, ¿alguien está conmigo del otro lado? Oh, yo quiero decirte que este es el tiempo donde Dios comienza a mover las finanzas. ¿Para qué comienza a mover la finanza? Para que el Señor comience a producir esos sueños, comiencen a hacerse realidad en medio de tu vida. El Señor financiará todo. Pastores, esos sueños de tu corazón. Pastores, lo que Dios te entregó. Ministros, lo que Dios te dijo. Dios va a mover a quien sea para bendecirte. Santo Dios, programas de televisión, tomar los medios de comunicación. Dios tiene preparado a los faraones de este tiempo. Ahora, para continuar, entonces el Señor hizo una alianza, unió el manto de José con la riqueza de Faraón. Faraón decía, o Faraón podía decir, yo no tengo los sueños, yo no tengo el ministerio, pero hay faraones que Dios pondrá a tu lado, gente que pondrá a tu lado para financiar el reino. Ellos no irán a predicar, ellos no abrirán programas de televisión, ellos no abrirán iglesias, pero tú tienes la esencia, tú tienes la unción, tú tienes el poder para hacerlo y Dios te lo financiará. ¿Alguien está conmigo? Oh, yo sé que el Señor está moviendo todas las cosas. Estamos entrando nuevamente en el tiempo de José, donde Dios nos está levantando como iglesia para que el reino de los cielos sea extendido. Ahora, para ir finalizando, entonces el Señor une a José con Faraón. José necesitaba a Faraón y Faraón necesitaba a José. Esto es para la gente religiosa.
La gente religiosa dice, no me voy a contaminar. No, yo no puedo juntarme con gente de influencia. No, yo no puedo caminar con el alcalde. Si no caminas tú con el alcalde, si tú no eres la voz profética de alguien que está en eminencia, entonces los hijos del diablo se van a meter. El problema de la iglesia es que siempre hemos dicho, no me voy a contaminar, no me voy a juntar, no, perdóname. Por no habernos metido, por no habernos, una cosa es estar mezclados y otra cosa es contaminarse. El problema que la iglesia tuvo en la religión es que dijo, no me voy a mezclar porque me van a decir pecador, no me voy a mezclar, no nos mezclamos. Y por eso los brujos han tomado los lugares de influencia. Y por eso los hechiceros se han puesto en lugares de influencia donde la iglesia tenía que haber estado. Entonces, José se mezcló con Faraón. José fue llevado no por el diablo, sino que fue llevado por Dios a Egipto. Y sabemos que Egipto era idólatra. Sabemos que Egipto no temía a Dios. Sabemos que Egipto era una nación que volcó las espaldas a Dios. Pero cuando Dios tiene a un José, Dios va a glorificarse en el medio de José. Entonces José no era sin Faraón y Faraón no era sin José. Dios los une, santo Dios. Dios unió las riquezas de un Faraón con la unción y con el llamado de José. José se mezcló. Óyeme, yo quiero decirte, mézclate. Te tienes que mezclar. Tienes que mezclarte. Otra cosa es contaminarse. José se mezcló, pero jamás se contaminó. José se mezcló, pero jamás idolatró a dioses ajenos. José se mezcló, pero nunca olvidó la misión por la que estaba en Egipto. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Yo quiero decirte que rompas la estructura. Tenemos que mezclarnos. Jesús se mezclaba con los pecadores, con los fariseos, pero Jesús se mezcló para mostrar el reino. El problema de mucha gente es que se mezcla, pero pierde el objetivo. El problema de mucha gente es que Dios le abrió la puerta para hacer influencia, pero terminó siendo corrompido. ¿Cuánta gente que Dios ha llamado como a los José, como a los Daniel para estar en el gobierno, para estar al lado de presidentes, para estar al lado de gente de influencia, pero se corrompieron porque olvidaron la misión y no solamente que se mezclaron, sino que se contaminaron? Por eso quiero decirte, donde Dios te va a llevar, donde Dios va a llevar la iglesia, nunca pierdas la visión y el propósito por el cual Dios te puso en aquel lugar. Mi oración es que Dios levante a los jóvenes, que Dios te levante a ti, que tú seas la voz de Dios para un presidente, que tú seas la voz de Dios para una eminencia, que tú seas la voz de Dios para alguien que esté en lugares de influencia, que tú seas la guía, que la gente te vaya a buscar a ti, no solamente la gente en la cual nos movemos, sino que la gente de influencia, la gente que está en otros rangos, digan, llámeme a tal persona, porque esa persona tiene la interpretación de lo que Dios me quiere decir. Alguien está conmigo del otro lado. Yo oro para que el Señor te levante en esa área. Oro para que Dios te lleve, así como a Esther, a lugares de eminencia, a lugares de reinado, a lugares de influencia, para que tú despojes a los brujos y venga a través de ti la voz de Dios en gente que necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Santo Dios, alguien está conmigo. Eso hizo José. José se mezcló, pero José jamás se contaminó. José supo por qué estaba allí. Hay gente, muchos cristianos
tienen miedo de estar con gente de influencia. Muchos cristianos tienen miedo de que lo vean con alguien de influencia. Porque ¿qué van a decir? Van a decir que soy pecador. Que digan lo que se les dé la gana. Pero tú sabes la misión. Tú sabes para lo que Dios te está levantando. Tú sabes para Dios te llamó también para estar en medio de reyes, en medio de gente de influencia. Dios te llamó el evangelio del reino. También tiene que llegar a gente de influencia, porque si alguien toca a una persona de influencia y se entrega al Señor, esa persona tendrá una influencia para traer un cambio en medio de la nación. Entonces, una cosa es mezclarse. Yo me tengo que mezclar. Jesús se mezclaba. Yo no puedo encerrarme en un lugar y decir, no, yo soy santo, puro santo. Hay gente que vive encerrada y es más pecadora que el pecador. Ahora, Dios nos llama a mezclarnos. Mézclate, mézclate. Tienen que ver algo diferente en ti. Mézclate. José se mezcló, pero Faraón lo vio y Faraón dijo, este tiene algo diferente. En él reposa el Espíritu de Dios. Si no te mezclas, nadie sabrá al Dios que tú sirves. Si no te mezclas, nadie va a entender el poder del Dios a quien tú estás sirviendo. Tienes que mezclarte, pero no contaminarte. Está conmigo. Entonces, para ir finalizando, Faraón llama a José. José se mantuvo, no se mezcló. A ti no te importa que te vean con gente pecadora, porque a eso nos llamó el Señor, a extender el reino, a predicar el reino, a anunciar el reino. Para eso nos llamó Dios. Mézclate, que los religiosos revienten, pero tú cumple tu misión. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo oirán? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo van a saber si nadie les habla la palabra? ¿Acaso la gente de influencia no tiene que ser salva, no tiene que conocer el reino? Sí, claro. Por eso el Señor, yo quiero que entiendas que proféticamente Dios está depositando la unción que hubo en Esther, la unción que estuvo en José, la unción que estaba en Daniel y en sus amigos, esa unción, la unción que estaba en Elías, que llegaban a las influencias, que llegaban a los magistrados, que llegaban a la gente de autoridad para ser escuchada la voz de Dios. Mézclate. Rompe la religión, rompe las religiones, no importa lo que la gente diga, mientras tú sepas que estás haciendo bien y Dios ya no importa, mézclate, porque alguien tiene que conocer al Dios al que tú estás sirviendo. Mézclate, pero no te contamines. Entonces, finalizo. Faraón lo manda a buscar, porque número 1, vio que el Espíritu de Dios reposaba sobre la vida de José. Qué bueno es que gente de influencia te pueda mandar a buscar. Que gente de influencia quiera tu opinión. Que gente de influencia diga, wow, tú eres cristiano, no sabía. Por tu testimonio, por tus formas, porque hay algo diferente. ¿Cuánta gente? Hay cristianos que hay gente que dice, yo para ser cristiano como este no lo quiero ser. Pero este es el tiempo donde esa unción tiene que reposar en tu vida. Ser diferente. Tener algo diferente. Número 2. Número 1, Faraón lo manda a buscar a José porque reconocía que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Número 2. Lo manda a buscar porque Faraón entendía que la solución para el tiempo de la crisis, quien lo iba a sacar de la ruina eran los José. José fue llamado en el tiempo donde iban a venir las vacas flacas. Dios te mandará llamar para gente, aún para tu jefe, para personas que digan, interprétame, dame la estrategia, sácame de esto, santo Dios, como lo hizo José. José interpreta el sueño
Y no interpretó cualquier tontería, interpretó lo que Dios estaba hablando. Interpretó, y por causa de esa interpretación, José supo lo que tenía que hacer. Entonces, Dios va a depositar y está depositando en tu vida, en la iglesia, la interpretación del Espíritu Santo. Vendrá gente a buscarte. Vendrá gente a buscarte para decir, dime, háblame de ese Dios. ¿Qué dice tu Dios? Sácame de esto. Faraón entendía que si José supo interpretar el sueño a Faraón, era también aquel que iba a tener la estrategia para sacarlo de la ruina inminente que venía sobre Egipto. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo entonces? José. Número 4, Faraón lo va a buscar porque todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba. Dice la Escritura que aún estando dentro de la cárcel, José prosperaba. Ahora, Faraón, ¿por qué prosperó? Por la vida de José. No prosperó por las riquezas que él tenía. Prosperó el reino, porque José estaba en aquel lugar. Santo Dios. Los hijos de Dios, los hijos del Dios viviente, tienen que ver en nosotros que todo lo que hagamos, todo lo que Dios ponga en nuestras manos va a prosperar en el nombre de Jesús. La responsabilidad que te dan en un trabajo, la responsabilidad que te están dando a ti, de que ponen cargos en tu vida, es porque ese jefe sabe que tú lo harás prosperar, porque hay alguien superior dentro de ti que te está dando la estrategia y te está dando la bendición para que todo lo que hagas prospera. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo entonces? Faraón mandó a buscar a José porque dijo, este me va a interpretar. Este me va a interpretar. Y no solo que, miren, a causa de una interpretación, José se convirtió en el gobernador. Mira cómo de la cárcel Dios lo manda a llamar. No importa tu estado de hoy, no importa tu cárcel, no importa el desierto, no importa las batallas o tu caos tan grande, porque Dios usará todo eso. Y aún en el medio de tu caos, habrá alguien, habrá un faraón que te estará observando y que en el momento adecuado te mandará a llamar. No sé qué cárcel hay en tu vida o estás viviendo, pero espérate, porque Dios pronto te mandará a llamar. Y cuando a José lo mandan a llamar, no fue cualquiera el que lo mandó a llamar. No fue, perdóneme que le hable así, no fue cualquier pelagatos que mandó a llamar a José. Mandó a llamar a José la autoridad más grande que existía en Egipto. Y Dios te dará la gracia, te dará la interpretación, te dará la sabiduría y te mandará a llamar para que tú comiences a interpretar a gente que tú nunca hubieras alcanzado. Miren, José nunca imaginó llegar hasta Faraón y mucho menos llegar a ser el gobernador de Egipto. Pero una interpretación, un momento de caos, un momento de dolor para José. Ver que sus hermanos lo odiaban, separado de su padre, viendo que sus hermanos querían acabar con la vida de José. Era un caos, era un dolor. Pero en medio de todo eso, Dios tenía a cada uno. Dios tenía a cada uno de las personas indicadas para José. Así que no te desanimes por el caos que puedas vivir hoy. No te desanimes por la situación que puedas vivir hoy. No te desanimes por la cárcel que estés hoy, porque allí
el Señor te mandará llamar. Lo que para ti es un final, para Dios será un nuevo comienzo. Y termino. Dios manda llamar a José a través de Potifar y lo conecta a José ¿cómo diría yo? En un nivel, en una influencia. Él cuidaba ovejas. José cuidaba ovejas, pero por una interpretación correcta de un impío. A quien le interpretó era un impío, pero por causa de esa interpretación, Dios lo conectó a José para bendecir una nación. Y no solamente eso, porque la Escritura nos enseña que Potifar comenzó a reconocer al Dios de José. Óigame, comenzó a reconocer al Dios de José por lo que había en José. Yo quiero decirte que Dios te llevará a lugares de eminencia. Te mandarán a llamar lugares de autoridad. Te llamarán para que interpretes por el Espíritu del Señor. Pero no solamente que interpretarás y serás de solución, sino que también el Señor te dará la gracia para estar delante de ellos. Y no solamente te dará la gracia, sino que a causa de ti, a causa de lo que Dios te dio, aún los faraones terminarán reconociendo que Jehová está contigo. La historia sabemos cómo termina. José se convierte en un gobernador. La mano derecha de Faraón. Óigame, miren esto. Desde cuidar ovejas, pasar por la cárcel, llegó a ser un gobernador. Tú no menosprecies el lugar donde hoy estás. Dale gracias a Dios, porque nada en tu vida acontecería si Dios no lo permite. Y quizás hoy te encuentras como José, en la cárcel, en la cisterna, odiado, perseguido. Pero quiero decirte que Dios ya preparó a las personas para llevarte al lugar donde tú serás la respuesta. Dios ya preparó al faraón para financiar los sueños que Dios puso dentro de ti. Hay faraones que tienen sus riquezas, pero están esperando encontrar a José. Y yo quiero orar en esta noche y dejarte esta enseñanza, porque Dios te va a sorprender. No importa aunque me digas, bueno, profeta, es que yo estoy en una provincia bien pequeña. Bueno, profeta, es que yo vengo de una familia muy humilde. No importa, porque a Dios eso no le importa. Si Dios te prometió algo, Él ya te preparó a los mercaderes que te llevarán a tu lugar profético y también ha preparado a los faraones de este tiempo para bendecirte. Recuerda que es el faraón de José, no el de Moisés. Y Dios va a preparar a gente empresaria, gente bendecida, gente de tanta influencia que tú no podrás llegar nunca humanamente. Pero por causa de tus sueños, Dios te conectará para que tú seas esa respuesta y para que tú seas esa bendición. Así que quiero orar. Y el Señor me dijo, este es el tiempo donde levanto a la iglesia como José. Este es el tiempo donde voy a levantar a los Daniel, voy a levantar a los José y a las Esteres de este tiempo, para llevarlos a los lugares de influencia, donde los reyes te mandarán a llamar, donde tus jefes te mandarán a llamar y te dirán, tengo que proponerte algo, porque entiendo que hay algo en ti que no sé lo que es, pero yo te financio lo que sea necesario, porque quiero ser parte de lo que hay dentro de ti. Así que recuerda, estamos en tiempos proféticos, en tiempos donde el Señor está derramando esa unción de José sobre nuestras vidas,
donde la iglesia se va a posicionar a una influencia mayor, donde se despojarán los hijos del diablo para que entremos los hijos del gran rey y extendamos el reino de Dios. Los sueños, los proyectos, los templos, los comedores, los institutos, todo lo que está dentro de ti. Esos sueños que hasta hoy no se cumplieron. Dios te preparó al faraón. El faraón ya te observó. Solamente espera que te mande a llamar. Porque una vez que faraón te llame, entonces comprenderás que algo grande y algo poderoso comienza en tu vida. Que puedan verte a ti como un embajador y una embajadora del reino de Dios. Mézclate, solo que no te contamines, porque tú eres la respuesta en este tiempo. José, ¿qué era? Faraón lo miró y dijo, este me interpretó. No estuvo diciendo pavadas, no estuvo inventando, no. Este interpretó el sueño. Y si lo interpretó, tiene la capacidad para solucionarme el problema. Tú te convertirás en solución en medio del problema. Amén. Dios te preservó como ministro, como empresario, como gente de influencia para llegar a los lugares donde José tiene que llegar, pero promovido por Faraón. Dios financiará todos sus sueños en ti. No temas. No es la matemática natural. No es la matemática que 2 más 2 son 4. En el reino de Dios, cuando Dios te da un sueño, Él sabe cómo lo va a financiar. Y ahí es donde se cumple y dice que las riquezas de los impíos serán para los hijos de Dios. Dios ya todo lo tiene preparado. Prepárate porque te mandarán a buscar. La gracia y el favor estarán sobre ti. Dios te dará las palabras, te dará la sabiduría y te buscarán para que interpretes en el tiempo donde nadie puede interpretar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a tus siervos y a tus siervas en esta hora, en diferentes naciones donde se encuentren. Padre, tú me hablaste esta palabra de los José y de los faraones. Señor, donde tú estás removiendo, llamando y moviendo a cosas mayores para este tiempo, donde financiarás tu reino. Señor, donde moverás a los faraones y personas. Señor, ¿qué necesitamos para que los sueños se plasmen en una realidad? Padre, declaramos esta palabra y declaramos, Señor, que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros y que nos mandarán a llamar gente de influencia, gente que está perturbada, gente que tiene un poder en la tierra, pero nos mandarán a buscar a causa, Señor, de lo que tú has depositado y de la interpretación que vendrá por tu Espíritu Santo. Bendigo a cada vida en el nombre de Jesús, Señor, y que esta palabra, Señor, de embajadores y de reyes y sacerdotes que somos en el reino de Dios, en tu reino, Señor, se extienda y podamos alcanzar, Señor, incluso artistas, gente de eminencia, gente profesional, para que tu reino llegue a sus vidas en el nombre de Jesús.